Leemos Efesios 4:25 y dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Oramos al Señor. Padre, gracias te damos hoy por lo bueno que eres. Gracias, Señor, que en la alabanza nos recuerdan tus promesas, que la iglesia está firme sobre la roca y por lo tanto prevalecerá. Gracias que en la alabanza nos recuerda que al que está sentado en el trono es digno de nuestra alabanza, de toda nuestra adoración, de entregar todo lo que nosotros tenemos y somos delante de ti. Y nos acercamos, Señor, a tu palabra en esta mañana, sedientos, hambrientos, para que tú nos sacies, Señor. Sedientos de aquello, Señor, que nada ni nadie en este mundo puede saciar, puede llenar, puede satisfacer, sino que solamente tú puedes saciar y satisfacer la necesidad más profunda que el ser humano pueda tener, y en este contexto el cristiano pueda tener. Señor, tú nos llamas hoy por medio de tu palabra a ser diferentes, a tener actitudes diferentes que los demás, y pedimos que tu Espíritu, Señor, nos haga dóciles, sensibles para escuchar lo que tú nos quieres decir. Que no guardemos, Señor, que no levantemos las defensas, que no nos pongamos a la defensiva, Señor, sino que tu Espíritu lleve esta palabra a esa área de nuestra vida que necesita cambiar, para que pueda cambiar, para que seamos hijos de luz en medio de las tinieblas, y que tu siervo pueda hablar con humildad, y que tu siervo pueda hablar con mansedumbre, y que tu siervo pueda hablar con claridad, Señor, y con amor tierno, Señor, a tu pueblo, de lo que tú quieres de cada uno de nosotros. Ilumina nuestros corazones, abre nuestra mente, prepara nuestras vidas, y que recibas la gloria, Señor, de lo que haremos en esta mañana. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse. En las últimas semanas hemos hablado de que Dios no solo nos dice lo que espera de nosotros, no solo nos dice cómo debemos vivir, que debemos obedecerle, que debemos de seguir sus mandamientos, sino que Dios también nos da lo que necesitamos para poder obedecerle, para poder vivir como Él quiere que nosotros vivamos, para que podamos vivir de acuerdo a su voluntad. Dios nos ha dado su Espíritu, Dios nos ha dado su palabra, Dios nos ha dado también la iglesia. Y Dios usa cada uno de estos. Dios usa su Espíritu, Dios usa su palabra, y Dios usa su iglesia para moldearnos y para santificarnos, para transformarnos, para cambiarnos. Que a veces tenemos en mente de que solo es el Espíritu y que solo es la palabra, pero también es la iglesia, también son los hermanos, también somos nosotros que Dios usa para transformarnos, para moldearnos y para santificarnos. Y cuando hablamos
del Espíritu, muchas veces nos quedamos cortos en entendimiento en cuanto a la función del Espíritu, la obra del Espíritu en nuestras vidas como cristianos. La Biblia nos enseña que la obra del Espíritu en el creyente incluye convencernos de pecado. La obra del Espíritu es guiarnos a Cristo, guiarnos a la verdad. La obra del Espíritu es bautizarnos en el cuerpo de Cristo, nos sumerge en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. El Espíritu nos ilumina para entender las Escrituras. El Espíritu mora en el cristiano. Reside, hace su habitación en el cristiano. El Espíritu reparte dones a los hijos de Dios. El Espíritu nos transforma y nos cambia para ser cada día más como Cristo. El Espíritu produce el carácter cristiano en nosotros. Él produce el fruto del Espíritu en nuestras vidas para parecernos más como Cristo cada día. El Espíritu se encarga de limpiar y adornar nuestras vidas. El Espíritu se encarga de poner en orden el desorden que puede haber en nosotros. Él ordena nuestros pensamientos por medio de su palabra. Él ordena el desorden que hay en nuestros corazones de nuestra vida pasada. Es el trabajo del Espíritu que está limpiando y ordenando las cosas que necesitan hacerse en nuestras vidas. Pero cuando nosotros, por medio de nuestro pecado, ensuciamos, deshacemos lo que hace el Espíritu, como vimos en el versículo 30, el Espíritu se entristece. El Espíritu se agravia. El Espíritu se entristece. Y lo puedo poner de esta manera. Mayormente las madres, algunos varones, pero mayormente las mujeres y las madres. ¿A quién de ustedes le gusta que esté limpiando la casa y los niños están jugando afuera y entran con los zapatos lodosos en ese piso que acaba de barrer y acaba de trapear? ¿Quién le gusta eso? A nadie le gusta eso. ¿A quién le gusta que está doblando ropa después de lavarla y llega su niño chiquito y la comienza a sacar toda y deshacer lo que usted estaba haciendo? Nadie le gusta. ¿Y cómo vamos a creer que el Espíritu le gusta cuando Él está ordenando nuestras vidas y por nuestro pecado nosotros estamos deshaciendo lo que el Espíritu está haciendo? Y es el contexto de lo que estamos viendo aquí. Pablo ya les había dicho que no deben vivir como los otros gentiles, que ya no deben vivir como vivían antes, que ya no deben vivir como aquellos que no conocen a Dios. Y el resultado de un cristiano vivir como vivía antes es entristecer el Espíritu Santo. Pero Pablo, como vimos la semana pasada, no se queda en generalidades. No vivan como vivían antes. Amén, pero es general eso. Sino que Pablo da ejemplos específicos de qué son algunas de las cosas que necesitan cambiar. ¿Qué son algunas cosas que necesitan cambiar? Es como que si Pablo les está diciendo, no vivan como vivían antes. Pero Pablo, ¿de qué estás hablando? Pues déjenme decirles. Es lo que vemos en este pasaje de hoy. Y es como alguien que diga, no, yo amo a todos en la iglesia, pero nunca habla con nadie, ¿ya? Es una generalidad de que es fácil decir, yo amo a todos, pero nunca se comunica o habla o conversa o convive con alguien. Pues es fácil amar a las personas con las que no convivimos. Pero cuando convivimos como hermanos, ahí es donde el amor entra. Porque nos tenemos que tener paciencia los unos a los otros. Porque tenemos que perdonarnos los unos a los otros. Y Pablo, después que les dice, no vivan como vivían antes, despójense del viejo hombre y vivan de cierta manera, les comienza a descifrar 4 maneras, 4 cosas en el versículo que hemos leído hoy de lo que deben de dejar. No es exhaustiva, hay otras cosas, pero en este pasaje lo primero que vemos en el versículo 25 es que Pablo dice, por lo cual, por tanto, en conclusión de lo que acababa de decir, como resultado de lo que hemos dicho, como resultado de la nueva creación que es el cristiano, como el resultado de no vivir como los otros gentiles,
como resultado de despojarnos del viejo hombre, de renovar la mente con la palabra y de vestirnos del nuevo hombre, como resultado de eso, lo primero que dice, ¿cómo debemos de vivir? Desechando la mentira. Porque somos hijos de Dios, porque tenemos un nuevo ser, un nuevo carácter, hemos sido transformados. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Deben de desechar la mentira, desechando o dejando a un lado toda la falsedad, dice la Biblia de las Américas, que ya nos dice desechar el viejo hombre. Y ahora, ¿cómo se manifiesta el desechar el viejo hombre? Es desechar la mentira, desechar la mentira, desechar el engaño, desechar la falsedad. Y es interesante que es uno de los 10 mandamientos cuando Dios le dice al pueblo y nos dice a todos: no darás falso testimonio de tu prójimo, de tu vecino, no darás falso, no mentirás. Y nos recuerda a nosotros hoy de que la vida del cristiano se caracteriza por dejar la mentira, por desechar la falsedad, por desechar aquello que no es verdad. Dice un escritor que una mentira es una declaración contraria al hecho, dicha con la intención de engañar. ¿Quién de los que estamos aquí no mintió esta semana? Quizás todos de alguna u otra manera hemos mentido esta semana. Y lo que nos dice el apóstol Pablo, desechando la mentira. Y no era un problema solamente de los hermanos en Éfeso, porque si va a Colosenses, que está después de Efesios está Filipenses y después está Colosenses. Colosenses era otra ciudad en la misma región, era otra iglesia que le escribe otra carta, y a los de Colosa en el capítulo 3, en el versículo 9, en el versículo 9, ¿qué le dice? No mintáis los unos a los otros. No mintáis. A los de Éfeso les dice no mientan, dejen la mentira. A los de Colosa les dice no mientan los unos a los otros. A nosotros. Porque no era solo problema de ellos, es problema de nosotros. Y no les está diciendo a las personas que no conocen al Señor, les está diciendo a las personas de la iglesia. Les está diciendo a las personas que dicen ser cristianos y que viven en un ambiente cristiano, les dice desechen la mentira. Dejen de decir falsedad. Y nosotros hoy vivimos en un tiempo, en un contexto, especialmente en estos tiempos políticos, de noticias, que la verdad no importa, sino que la verdad se tuerce con el fin de llegar a los fines pecaminosos que tengan. Ese es el contexto en que vivimos. Pero nosotros les dicen no vivan como ellos viven. Nosotros no se conduzcan como ellos se conducen, sino que nosotros debemos de desechar la mentira. Porque hermanos, cuando usted y yo mentimos y vivimos la falsedad de una mentira, no estamos viviendo de acuerdo al que nos ha salvado, sino que estamos viviendo de acuerdo al padre de mentira. ¿Quién es el padre de mentira? Satanás, el diablo. Y ahorita va a salir en lo que estamos leyendo. Desechando la mentira, porque cuando mentimos no estamos viviendo de acuerdo a aquel que nos llamó, sino que estamos viviendo de acuerdo a aquel que antes tenía dominio sobre nuestras vidas. Se cuenta la historia, y yo creo que es verdad esta historia, de un panadero que hacía pan, obviamente, para vender. Y este panadero sospechaba que el agricultor, el granjero de donde compraba la mantequilla para hacer su pan, le estaba vendiendo menos de lo que él estaba pagando. En otras palabras, él compraba 1 libra de mantequilla, por así decirlo. 1 libra son 16 onzas y solo le estaba dando 15 onzas. No le daba las 16. Y él por varios días comenzó a medir lo que le vendían, y a medir, y comprobó sus sospechas de que no le estaba vendiendo lo que él estaba pagando, sino que le estaba vendiendo menos. ¿Qué hizo el panadero? Le puso una demanda, lo llevó a corte. Cuando estaban en la corte, el juez, ¿cómo se dice en español esta palabra? El juez no aceptó la demanda, por así decirlo, la sacó. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que este agricultor, este granjero, no tenía balance, no tenía pesas para medir la libra. Pero ¿sabe qué tenía para medir la libra?
una libra de pan. Una libra de pan. Y el que estaba mintiendo era el panadero, que le vendía menos de una libra de pan al que vendía la mantequilla, y él usaba esa libra para medir la libra que le vendía a él, y era el panadero que estaba mintiendo. Es fácil caer en la mentira. Es fácil caer en el engaño. La mentira, el engaño es bien sutil. Es bien sutil. Y he hecho hincapié esto las últimas semanas. Cuando es tiempo de reportar los impuestos, ¿cuántos dependientes tienen? Y yo no sé ahora, pero en el pasado se prestaban los dependientes, ¿verdad?, para que les salga más regreso en los impuestos. Eso es una mentira. ¿Cuánto dinero gana? ¿Cuál es el salario? ¿Por qué? Porque si gana más de cierta cantidad, no recibe los beneficios que se le pueden ofrecer. Esa es una mentira. Esta es otra. Cuando viajan para El Salvador, o para México, o para Honduras, o donde sea, que regresan y le dan un formulario para decir, trae algo que no debe de traer. Y la mayor veces de tiempo traemos algo que no debemos traer. Pero ahí decimos, no. Esa es una mentira. Esa es una mentira. Y note qué tan fácil y qué tan sutil. Pues no estoy dañando a nadie, pero es una mentira. Yo me acuerdo, otro ejemplo es prometer algo sabiendo que no lo va a hacer. Eso es una mentira. Yo me acuerdo, no sé si mi mamá se va a acordar, pero yo me acuerdo, no hace mucho, que estábamos a días de que nazca Natanael. Estamos a días de que se nazca Natanael. Y que se estaba tardando la fecha, y que un día él sí tenía dolor, ¿verdad? Y dijimos, vamos al hospital, vamos a ver qué pasa. Vamos al hospital. Y cuando íbamos para el hospital, me llama mi mamá. ¿Qué están haciendo? Yo no le quería decir que iba para el hospital. ¿Qué están haciendo? No, nada, vamos a hacer un mandado. Pero no va para el hospital, me dice. No, le dije, no. Y después que colgué, le dije a Helsi, a mi esposa, le mentí a mi mamá, y le llamé después para disculparme, no sé si se acuerdan, le llamé después para disculparme, like, Mom, le mentí, I'm sorry, le mentí. Pero es bien fácil mentir, es bien fácil el engaño, es bien fácil no decir la verdad, es fácil. Y en cada aspecto de nuestra vida podemos caer en esa trampa de mentir, de no decir la verdad, de no vivir de acuerdo de aquel que es la verdad, sino vivir de acuerdo a aquel que es el padre de la mentira. ¿Qué debemos hacer? Regresando a Efesios. Por lo tanto, desechando la mentira, ¿qué dice? Hablad verdad, cada uno con su prójimo. En vez de mentir, hablen la verdad. Digan la verdad. En vez de decir engaño, digan lo que es real. Digan lo que es recto. Digan aquello que se ajusta a la realidad. A veces también mentimos cuando exageramos las cosas. Es mentira también. Pero el cristiano que vive de acuerdo a las normas del Señor, desecha esas cosas. Desecha esas cosas. Porque mentir para ganar la ventaja, además de ser pecado, que estamos quebrantando el mandamiento de Dios, no estamos confiando en el Señor. No estamos poniendo nuestra confianza en Él, sino que estamos poniendo la confianza en lo que estamos tratando de agarrar con nuestra mentira. Desechando la mentira. Y decir verdad, cada uno. ¿Quién es cada uno? ¿Hay alguien aquí que no sea, porque eso está hablando con cristianos? ¿Hay alguien aquí que sea cristiano que no le aplica esto? No es que el pastor debe de decir más la verdad que el que no sea, como que hay una diferencia del estándar de Dios. No, cada uno deje de mentir y diga la verdad. Cada uno deje la falsedad y diga lo que es correcto. Pero note que dice cada uno con su prójimo. Si usted es cristiano, esto es para usted. No es para los más maduros, no es para los más espirituales, es para todos. Dejen de mentir y digan la verdad. Pero también nos hacemos la pregunta, ¿quién es nuestro prójimo?
cada uno con su prójimo. Su prójimo es su hermano en Cristo. Porque la definición después dice, porque somos miembros los unos de los otros. Somos miembros del mismo cuerpo de Cristo. Y por lo tanto, a los miembros, a los hermanos, a todo mundo, pero en este contexto está hablando específicamente con hermanos en la iglesia, a los miembros, díganse la verdad los unos a los otros, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Sabe lo que me llama la atención de eso? De que Pablo fácilmente pudo haber dicho, porque este es el mandamiento de Dios, porque Dios lo dijo en los 10 mandamientos. Pero Pablo no acude a la ley, Pablo acude a la comunión entre los hermanos. Somos un cuerpo, nos pertenecemos los unos a los otros. ¿Y cómo demuestro amor a usted si le sigo mintiendo? ¿Cómo demuestra usted amor a su prójimo si le sigue mintiendo? Si no le sigue diciendo la verdad. Somos miembros del mismo cuerpo. Pertenecemos al mismo cuerpo. Y lo primero que nos dice, no mientan, no digan la falsedad, digan la verdad. Digan la verdad y déjenle los resultados al Señor. Diga la verdad y déjele los resultados al Señor. Porque Él tiene cuidado de los suyos. Él tiene cuidado de los suyos. Debe de confiar y reconocer eso. Entonces, primero habla de la mentira. Y en el versículo 26 y 27 habla de la ira. Primero, ¿cómo debemos vivir? No mientan. Dejen la mentira. Número 2, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Airaos, pero no pequéis. Da a entender que airarse, enojarse, molestarse en sí no es pecado. Dios se aira. Jesús se aira. Muchos quieren pintar a Jesús como manso y humilde, que nunca dañó a nadie, y eso en cierto sentido es verdad. Pero es el mismo Jesús que entró al templo y comenzó a tumbar bancas y sacar a las personas y pegarle con látigo. ¿Por qué? Porque se había airado que habían convertido lo que es santo en algo que es profano. Y la ira del cristiano en cosas que son profanas es justificada. Airaos, pero no pequéis. Porque el enojo y la ira nos puede llevar al pecado. El enojo y la ira nos puede llevar a hacer algo que no le pertenece a aquellos que son del Señor. Una traducción lo dice de esta manera: no pequen al dejar que el enojo los controle. No pequen al dejar que el enojo los controle. ¿Ha conocido gente usted que tienen una chispa bien corta? Que al enojarlos, no se ría si es su esposo que está o su esposa que está a la par, pero ha conocido personas usted que tienen una chispa corta, y cuando se enojan estallan, están fuera de control, y mayormente si son cristianos. Eso es bien vergonzoso. Eso es bien vergonzoso, porque el fruto del Espíritu es paz, ¿verdad? Pero lo que dice aquí es que no dejemos que el pecado, el enojo nos controle. ¿Cómo nos controla el enojo? De que usted está enojado con alguien a tal grado que lo lleva a odiar, que lo lleva a calumniar, a hablar mal de ellos, que lo lleva a menospreciar a su hermano porque hizo algo que le molestó. Y si somos honestos, todos vamos a hacer algo que molesta a alguien. Sí, nadie es perfecto. Pero lo que dice Pablo es: enójense, pero no dejen que ese enojo se convierta en pecado. ¿Cuál es la solución que nos da Pablo para que no se convierta el enojo en pecado? ¿Qué dice ahí? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué significa eso? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Lo que significa que no dejemos el enojo dentro de nosotros mucho tiempo sin arreglarlo. No dejemos el enojo dentro de nosotros mucho tiempo sin arreglarlo, sin hablar, sin aclarar las cosas, sin perdonar, sin arrepentirse. Debe de arreglarlo pronto.
Si tienes algo contra tu hermano, dijo Jesús, si traes una ofrenda y tienes algo contra tu hermano, o tu hermano tiene algo contra ti, déjala allí, no la des, regresa, arregla el asunto y luego tráeme la ofrenda. Y nos dice a nosotros hoy, nos recuerda a nosotros hoy de que el enojo contra mi hermano se convierte en pecado cuando no tratamos esas situaciones pronto. Ese enojo se convierte en amargura. Ese enojo se convierte en resentimiento. Ese enojo se convierte en menospreciar a su hermano que pertenece al mismo cuerpo. Y Pablo dice, no puede ser así. No puede ser así. ¿Tiene rencor usted contra alguien? Y mayormente como un hermano en Cristo. Tiene resentimiento, tiene amargura, tiene enojo contra un hermano. Si algo que sucedió ayer, tiene tiempo para arreglarlo. Pero si lleva enojo todavía de hace 2 años, de hace 5 años, de hace 10 años, algo que alguien le hizo hace 20 años y todavía lo carga allí, Pablo dice no, el cristiano no vive de esa manera. El cristiano no debe de vivir de esa manera. Y hemos dicho en el pasado que estar enojados, resentidos con alguien, es como tomar veneno y esperar que le afecte al otro. La persona que le hizo algo quizás ni se acuerda de usted hace 20 años, pero usted tiene esa amargura, ese rencor, ese enojo dentro de usted, esa ira dentro de usted que no la deja en paz. Perdone. Que el amor, dice, cubre multitud de pecados. Perdone. Airaos, pero no pequéis. Arréglelo pronto si alguien le afectó, si alguien le molestó. Arréglelo pronto. No deje que permanezca ahí. Los que se interesan por los jardines se dan cuenta que si no saca esas hierbas luego van a crecer. En el trabajo estamos trabajando en un parque y hay ese balance de plantar semilla buena y estar atento para no dejar que la hierba crezca más rápido que la semilla buena y que pueda no es gobernar, pero pueda tener superioridad sobre la semilla buena. No deje que esa amargura y ese enojo y esa ira se arraigue en ustedes. Que tenga raíz profunda y después es más difícil sacarlo. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, porque ¿cuál es el resultado de hacer eso? Versículo 27, ni deis lugar al diablo. Ni deis lugar al diablo. Ni deis oportunidad al diablo. Porque el diablo anda buscando cualquier excusa, cualquier manera, cualquier forma de traer división, de traer inestabilidad en la iglesia, de traer rencor entre los hermanos. Y si usted no perdona, y si usted deja que ese enojo permanezca ahí, le está dando una oportunidad al diablo para que haga estragos en su vida y para que haga estragos en la iglesia. Yo me acuerdo cuando era pequeño, cantábamos un coro y quizás algunos de aquí lo recuerdan o nunca lo han escuchado, que decía, si Cristo llega a tu corazón y te dice déjame entrar, dile sí, pasa por aquí, hay lugar para ti. Y luego decía, si el diablo llega a tu corazón y dice déjame entrar, dile no hay lugar para ti. Y me recordé eso mientras estaba leyendo esto, de que si usted se queda con ese enojo y ese rencor y esa amargura contra su hermano, le está diciendo al diablo, aquí hay lugar para ti. Aquí hay lugar para ti. Y Pablo nos dice, no le den oportunidad que haga estragos en su vida, que le robe la paz y la unidad que el Espíritu ya ha hecho, como ya nos dijo al principio del capítulo 4. Airaos, pero no pequéis. Primero, dejemos de mentir. Segundo, no permitamos que la ira, el enojo nos lleve al rencor y a la amargura. Tercero, dejemos de robar. Dice, el que hurtaba, no hurte más. El que robe, ya no robe. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Hurtar es robar. Y es otro de los 10 mandamientos, no robarás, no hurtarás. Específicamente Dios nos da
Y nos recuerda hoy que el ladrón debe de dejar de robar. Toda clase de robo, toda clase de estafa. Porque de la misma manera que el que miente está viviendo de acuerdo al padre de mentira, el que roba está obrando como aquel que vino a matar, hurtar y destruir. Está viviendo de acuerdo a aquel que vino a robar la bendición que Dios nos ha regalado. Y podemos pensar, pues yo no ando asaltando a la gente, yo no ando robando cosas, yo no le he robado mucho dinero a la gente, yo no he salido en la noticia, no me han arrestado por eso. Pero de la misma manera como la mentira es sutil, el robo también es sutil. Cada uno de nosotros puede caer en este problema. Vuelvo al mismo punto. Este tiempo de reportar impuestos es un tiempo sutil para mentir y para robar. ¿Ha buscado algo prestado usted y nunca lo ha regresado? Eso es robar. Porque si la intención es dámelo y se lo dio, eso es una cosa. Pero hey, préstame una cacerola y nunca la regresó. Préstame una herramienta y nunca la regresó. Préstame tanto dinero y nunca lo regresó. Esa es una mentira. Y ese es un robo. ¿Por qué? Porque el trato no era dámelo, el trato era préstamelo. Si ha buscado lo prestado, regréselo lo más pronto posible. O póngase de acuerdo con quien lo pidió prestado. Usar mi tiempo en el trabajo para hacer algo de que no debo hacer en el trabajo, eso es robar también. Eso es robar también. Llevarme cosas de la oficina, del trabajo para mi casa, eso es robar también. Notamos que es tan sutil ser ladrón, robar. Y la palabra del Señor nos dice, el que robe ya no robe más. Por grande o por pequeño que sea el robo, ya no robe más. ¿Sino qué? Trabaje. Si no, trabaje. Dice el versículo 28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje. La Biblia no aprueba, no consiente la persona que no trabaja. Entendemos que hay personas por su estado de salud no pueden trabajar, esa es otra cosa. Pero la persona perezosa, la persona haragana, como decimos de donde es mi familia, la persona que no le gusta trabajar, la Biblia no lo aprueba. La Biblia está en contra del que puede trabajar, pero prefiere no hacerlo. A tal grado que Pablo dice en Tesalonicenses, el que no trabaje, que no coma. El que no trabaje, que no coma. Entonces no es simplemente robar, estafando a la gente, ¿verdad? Amenazando o asaltando. No solo es eso. Es también que Dios nos ha dado el trabajo para ser de bendición para otras personas. El pecado dentro del hombre nos hace perezosos. El pecado dentro del hombre nos hace haraganes de buscar algo que no lo hemos ganado, no lo hemos merecido, no hemos trabajado con nuestras manos. Pero Pablo dice, el que hurtaba ya no hurte, sino que trabaje con sus manos. Lo que es bueno es trabaje con sus manos, haciendo con sus manos lo que es bueno. Trabaje honradamente con las manos. Que el trabajo que hagamos sea honrado. Sea honrado. Pero también Pablo nos da la razón. Y no nos dice para que tengan que comer, para que tengan para pagar los biles, para que tengan para salir de comer o salir a cenar al restaurante. No, ¿para qué? Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Note por qué dice que trabaje. En vez de robar, mejor ayude. En vez de enriquecerse, comparta con el que tenga necesidad. El fin del trabajo, dice Pablo, es compartir, es ser generoso. ¿Por qué? Porque somos parte del mismo cuerpo. Compartir con el que tiene
necesidad. Y también debemos de determinar qué es una necesidad. Porque si alguien no tiene porque no trabaja, porque es perezoso, eso no es una necesidad. Ese es un capricho, es un pretexto, y no es sabio darle a las personas que son perezosas para que no trabajan. Eso no es sabio. Pero siempre nos cruzamos con personas que tienen necesidad, que están intentando, que están buscando trabajo, que no les salió una emergencia, algo así. Y el Señor nos da esas oportunidades para ser de bendición hacia nuestros hermanos. ¿Cuándo fue la última vez que usted bendijo a un hermano, una hermana en su necesidad? ¿Cuándo fue la última vez? Porque para eso la palabra del Señor nos dice: trabajemos para que tengamos con qué compartir con aquel que padece necesidad. Dice un escritor: el trabajo tiene muchos beneficios. Provee para las necesidades materiales de la persona. Le da algo útil para hacer, algo que es benéfico para sí y para otros, y le permite ayudar materialmente a los demás. Le permite ayudar materialmente a los demás. No mienta, no se enoje a pecar y no robe. En cualquier ámbito no robe, sino que hable la verdad. No le dé lugar al diablo. Y trabajemos con nuestras manos. Note lo que dice el versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Ha salido una palabra corrompida de su boca esta semana? Dice otra expresión, otra versión: que no salga ningún lenguaje grosero ni ofensivo de nuestra boca. ¿Por qué les recuerda a ellos? Porque les dice: de esa manera viven los que no son cristianos. Romanos nos dice que sepulcro abierto es su garganta. Pero el cristiano ha sido redimido, ha sido transformado, ha sido cambiado. Y porque hemos sido cambiado, nuestro vocabulario debe de cambiar. Lo que hablamos debe de cambiar. Lo que compartimos debe de cambiar. Y el cristiano es santo, llamado a ser santo, y lo que sale de su boca debe ser santo, no corrompido. Y la palabra corrompido ahí da la idea de podrido, como una fruta podrida. ¿Qué hace usted con una fruta podrida? ¿Se le olvida que se le cayó una manzana detrás de la refrigeradora y la encuentra 2 semanas más tarde? ¿Se la come? Nadie se la come. Y lo que nos está diciendo es que lo que sale de la boca del cristiano no debe de estar podrido, no debe de estar corrompido. Significa aquello, dice un escritor, que no vale, es malo, está podrido. Lenguaje o conversación que corrompe. Y no se limita a decir malas palabras, porque muchas veces nos detenemos ahí. No digas esa mala palabra, no digas esa mala palabra. Pero le digo a mi niño que no diga una mala palabra, pero yo ando calumniando de los hermanos. Esa es palabra corrompida también. O ando en el chisme con lo que ha sucedido, eso es palabra corrompida también. O ando con la crítica destructiva, porque hay crítica que es buena, que nos ayuda, que nos eleva, que nos ayuda a mejorar. Pero hay crítica que es simplemente por criticar. Es una crítica destructiva. Eso es corrompido también. A veces hay personas que hacen comentarios con doble sentido, y eso es corrompido. Y yo le he escuchado a personas que van a las iglesias que dicen cosas de doble sentido. Eso es corrompido. Ese es lenguaje corrompido. Hablar mal de alguien cuando no está allí para defenderse, eso es palabra corrompida. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Ninguna. Y hermanos, uno cuando tiene hijos es más palpable esta realidad, porque los hijos recogen todo lo que uno dice. Recogen todo lo que uno dice. Y a veces salen con algo y le dicen: bueno, ¿y eso quién te lo enseñó? Usted, yo. Me escuchó hablando por teléfono, me escuchó hablando con alguien, me escuchó viendo algo en la televisión. Y ellos están agarrando todo eso. Y al cristiano el Señor le dice: no hablen de nada corrompido.
Nada, ninguno. Cuando dice ninguna palabra corrompida, dice que ninguna. ¿Qué significa ninguna? Nada corrompido. Ayer me di cuenta de un, no voy a decir el nombre, pero de un artista famoso cristiano, es americano, de que salió, se peleó con su hijo y su hijo grabó la conversación. Y esta es una persona multimillonaria, grabado muchos discos, ganado muchos premios y esto y lo otro, y salió en la conversación lo que el padre le estaba diciendo al hijo. Puras malcriadezas, cosas malcriadas, palabras corrompidas. Y es un líder cristiano. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Entonces, ¿qué? ¿Debo de quedarme callado? No. Sino la que sea de edificación, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Porque lo que usted habla, hermanos, es un reflejo de lo que hay en su corazón. Podemos aparentar muchas cosas, pero lo que usted habla, lo que usted dice, es un reflejo de lo que hay en su corazón. Porque el gran maestro Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Y si la boca está saliendo cosas corrompidas, ¿qué da a entender eso? Que en su corazón hay cosas corrompidas. Que en mi corazón hay cosas corrompidas. No puede, dice Santiago, con la misma lengua salir, o de la misma fuente salir agua dulce y agua amarga. No puede salir de la misma lengua cosas que bendice y cosas que maldicen. No se puede. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Y la solución para eso es que llene su corazón de la palabra de Dios. De la abundancia del corazón. El salmista dijo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Llene su corazón, su mente, de la palabra de Dios, y lo que va a salir de su boca no va a ser corrompido. No va a ser corrompido. No debemos de destruir con nuestra boca. No debemos de derribar con nuestra boca, sino edificar, construir. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Debemos de edificar, debemos de construir. Y note que Pablo pudo haber dicho, sino la que sea buena para la edificación, dijo Pablo. Pero no dijo para la edificación, dijo para la necesaria edificación. No siempre tenemos que hablar. No siempre tenemos que decir algo. Hay personas que de todo hablan. Nadie les pregunta su opinión, pero ahí están. Nadie les pregunta qué piensan, pero ahí están. Nadie les pidió un consejo, pero ahí están. También nos da sabiduría para entender cuándo es necesaria lo que yo tengo que decir. Sino la que sea para la necesaria edificación. Para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, a fin de que sean de bendición para quienes escuchan. Porque ya nos dijo que seamos humildes y amables y pacientes al principio del capítulo. Hermanos, ¿cómo está su lenguaje? ¿Cómo está lo que sale de su boca? Y en este tiempo, creo que no es simplemente lo que sale de nuestra boca, es cómo está lo que comunicamos. Porque yo no puedo decir algo, pero si pongo algo en Facebook o en Twitter o en cualquier otra cosa que es corrompido también, esto aplica ahí también. Nada comunicativo corrompido salga de nuestra boca. Yo he visto en las redes sociales a personas que son cristianas, pero porque no están de acuerdo con lo que está sucediendo políticamente en su país natal, comienzan a decir un sinnúmero de cosas en las redes sociales. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, porque aquel que nos llamó es santo y nada corrompido sale de Dios. Y si Dios está en nosotros, no puede salir nada corrompido de nuestra boca. Nada corrompido de nuestra boca. Y el resultado, cuando mentimos, cuando airamos, cuando robamos, cuando sale de nuestra boca cosas corrompidas, el espíritu dentro de nosotros se contrista.
Es lo que dice ahí, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No entristezcan, no apaguen, no agravien el Espíritu Santo de Dios. No agravien el Espíritu Santo de Dios. Lo que esto también nos da a entender, que el Espíritu Santo es una persona que se puede contristar. Y hago hincapié en esto porque algunos quizás hemos sido expuestos a la enseñanza de los testigos de Jehová. Que la enseñanza de los testigos de Jehová dice que el Espíritu Santo es una fuerza de Dios. Una fuerza activa de Dios. Una fuerza no se contrista, hermanos. El Espíritu Santo de Dios se puede contristar porque es una persona. Es el Espíritu que se encarga de nuestra santificación, de nuestra transformación, y es el que directamente está afectado de nuestra conducta pecaminosa. De nuestra conducta pecaminosa. A los padres, ¿cómo se sienten ustedes cuando escuchan a su hijo hablar de cosas que no deben estar hablando? ¿Cómo se siente usted? A nadie le gusta. ¿Cómo cree en algún sentido que está el Espíritu dentro de mí cuando me está tratando de transformar, pero yo sigo en la mentira? Yo sigo en el enojo que llega al pecado. Y yo sigo robando. Y yo sigo hablando cosas que no convienen como cristianos. Contristamos al Espíritu Santo. Y el resultado es que sentimos una vida cristiana mediocre. Una vida cristiana sin autoridad, sin poder, sin fuerzas. ¿Por qué? Porque estamos apagando el Espíritu que está dentro de nosotros. Debemos tener claro, hermanos, que el Espíritu nunca se va a ir del cristiano. Tengamos eso claro. El que Dios ha sellado, lo ha sellado para siempre. Porque es lo que dice aquí: y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu, la persona que ha creído en Cristo, no la que va a la iglesia, la persona que realmente ha creído en Cristo ha sido sellado hasta el día de la redención, hasta el día que nuestros cuerpos sean transformados. Pero lo que sí significa es que mi comunión con el Espíritu no existe. Porque yo puedo estar casado con mi esposa sin haber comunicación. ¿Cuántos matrimonios existen que no se hablan, pero están casados? No se hablan. ¿Cuántos padres tienen a sus hijos en su casa, pero nunca se hablan? No hay comunicación, no hay relación, no hay comunión, no hay intimidad, porque son familia, pero no hay comunión, no hay intimidad. El Espíritu, cuando viene a la persona, nunca nos deja. Pero si seguimos en el pecado, en la mentira, en la maldad, en el engaño, en robar, en todo eso lo que hemos ya descrito, entonces no hay comunión, no hay intimidad con el Espíritu, no hay una relación estrecha con Dios. Dice un escritor: no perdemos nuestra salvación por causa de nuestras actitudes pecaminosas, pero ciertamente perdemos el gozo de nuestra salvación y la plenitud de la bendición del Espíritu. Perdemos nuestra salvación si somos cristianos, pero perdemos el gozo y la plenitud que viene de tener el Espíritu Santo. Hermanos, si usted es cristiano, el Espíritu está dentro de usted y está haciendo una obra en usted, y nos llama a nosotros a cooperar con esa obra, a dejar lo pasado e introducir lo nuevo. Y luego termina este pasaje dando otra lista rápida. Después de decir no contristan al Espíritu, versículo 31, quiten, abandonen de vosotros toda amargura. Amargura. ¿Hay amargura en su corazón? Quítelo. Déjelo. Entrégueselo al Señor. Que Dios pueda librar, sanar, suavizar, curar aquello que le trajo esa amargura. Déjeselo al Señor. Quítense de vosotros toda amargura. No puede haber ningún rasgo de amargura en su corazón. No puede haber. Quítense toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería. Toda gritería. Madres y padres, ¿cómo tratan a sus hijos?
¿Conocen sus hijos solo la gritería en su hogar? ¿Solo escuchan su voz cuando les gritan que no hagan algo? Dejen toda gritería en todo aspecto. Hermano, no le grite a su esposa. No le grite a sus hijos. Hermana, no le grite a su esposo. No le grite a sus hijos. No le grite a tu hermano de la iglesia. Dejen toda gritería. Dejen todo pleito. Dejen toda maledicencia o toda calumnia, toda blasfemia. Dejen toda malicia, toda clase de mala conducta. Déjenlo. Porque ya han sido comprados a precio de sangre. Y en vez de hacer eso, ¿qué debemos hacer? El contraste, versículo 32. Antes, sed benignos unos con otros. Sed amables unos con otros. Ya nos dijo en el capítulo 4, en el versículo 2 y 3, que debemos de ser pacientes y mansos, amables con los de afuera. Misericordiosos, teniendo compasión. Y note la última frase, perdonándoos unos a otros. El cristiano se caracteriza por perdonar. Por perdonar. ¿Ha perdonado usted a aquellos que le han causado molestia? ¿Ha tratado de reconciliarse con aquellos que a usted le han traído dolor? Y no es para decir que no hay dolor, no, el dolor existe. Pero lo que me está llamando la palabra del Señor es que así se comportan aquellos que no conocen al Señor, porque no tienen el Espíritu y no tienen la palabra del Señor. Pero el cristiano tiene el Espíritu y tiene la palabra del Señor, las herramientas necesarias para perdonar los unos a los otros. Y Pablo pudo haber terminado allí, pero lo compara con algo: perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Como Dios nos perdonó en Cristo. ¿Hay algo que el Señor no le ha perdonado a usted? ¿Hay algo que Dios no está dispuesto a perdonarle si usted viene arrepentido en confesión, como dice 1 Juan 1:9? ¿Qué no nos ha perdonado Dios en Cristo a nosotros? Nada. Él perdona todas nuestras iniquidades, nos limpia de toda maldad. Y en base a eso debo de perdonar a los demás. No porque aquel o aquella se lo merece, porque yo no merezco el perdón de Dios, usted tampoco. Pero así como Dios me ha perdonado, aun cuando yo no lo merezco, me dice: perdone a aquel que no lo merece. Pero que así como Dios te ha perdonado a ti por medio de Cristo, tú perdona a aquel que te ha traído el agravio a tu vida. No guardes rencor, dice. No guardes resentimiento, porque eso no viene de Dios. Es pensar en lo grande, lo tanto que Dios me ha perdonado a mí. ¿Y cómo yo no voy a perdonar a alguien que me ha causado un mal, que me ha causado un agravio? Hermanos, el Espíritu está haciendo una obra en usted si es cristiano. Si es hijo de Dios, el Espíritu está haciendo una obra en usted. Ya nos dijo en los primeros 3 capítulos las grandes bendiciones que Dios nos da por medio de Cristo. Y ahora nos dice: en base a eso vivan de esta manera. Dejen toda mentira, dejen todo engaño, dejen toda ira que lleva al pecado, dejen de robar, dejen de hablar cosas corrompidas, que salgan cosas corrompidas de su boca. Hermanos, Dios nos ama, por eso nos habla. Dios nos ama y por eso nos habla. Y por eso Dios nos corrige por medio de su palabra, para que nosotros seamos hijos de luz. Lo veremos en el capítulo 5. Andad como hijos de luz. Pero Dios nos llama y nos habla hoy para que dentro de nosotros, como hermanos, como iglesia, nos amemos, nos tengamos paciencia, nos perdonemos. Y si usted tiene rencor contra su hermano, pídele a Dios que le quite ese rencor. Y no quédese sin hablar con su hermano, hable con su hermano o su hermana. Que no demos lugar al diablo para que haga estragos en nuestras vidas, sino que Él haga una obra sobrenatural cada uno de nosotros. Oramos.